Les digo a ustedes, estamos en Mateo 5, les dice, les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de Dios a menos de que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Sí, Esteban, la ausencia del Espíritu Santo. Ok, ya te entendí. Está muy bien. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos ser salvos. La pregunta está muy bien, contestaste muy bien. Estoy siendo un poquito más específico en cuanto a la justicia. ¿Cómo haríamos justicia? Si estábamos perdidos y depravados, dice el Señor, solamente van a poder entrar al cielo si tienen una justicia más alta que la de los fariseos. Está muy sencillo. Es la que nos da Jesús. Nadie, ningún acto de justicia, ningún acto legal, o sea, que corresponda a la ley de Dios, ningún judío, para acabar pronto, cuando se les dio la ley, ninguno pudo cumplirla. Nosotros no podemos cumplirla. Fallamos al menos un pedacito, y dice la palabra de Dios que si fallamos uno, hemos fallado toda. Dice, entonces, imagínense la cara de los judíos, de los maestros y todos esos fariseos que decían, yo sí cumplo la ley. Y el Señor Jesucristo les dice, si alguno quiere estar o pretende imaginarse al menos estar en el reino de Dios, tendría que ser más justo que cualquiera de estos. Más justo. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, ¿que no es suficiente? No comprendían que la justificación la iba a dar la cruz, que le iba a dar la sangre de Jesús, porque nadie más podía lavar sus pecados. Por muy buenos que intentaran ser, no iban a desaparecer ese pecado que traían en la naturaleza pecaminosa, que es la degeneración, es la caída. Entonces nuestra justicia solamente nos la da el Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Nuestro Señor Jesús defendió la doctrina de Dios, pero también criticó a quienes propagan esas doctrinas. Otras doctrinas. Eso debemos hacer nosotros, siempre dejar claro que lo que es la verdad y no tolerar desviaciones o permitir alteraciones que distorsionen la verdad. Nosotros respetamos a quienes sean creyentes en Cristo, católicos, romanos, adventistas, ortodoxos, etc. Pero no dejaremos de señalar todo lo que ellos malinterpretan, porque tales cosas son mentira y desfiguran el Evangelio. ¿Sí? Espero ser claro. Yo sé que tengo a veces un acento y un carácter bien agresivo y muy directo, pero quiero ser claro. Cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, es hijo de Dios, es salvo. Solo que en la práctica no estaremos de acuerdo con lo que están enseñando errado, lo que está mal, ¿verdad? Y acabamos de ver una cosa que es errado. En toda mi educación católica se me dijo que si no me portaba bien no iba a entrar al reino de los cielos. No me iban a traer juguetes tampoco. Pero no es cierto. Que entre yo al reino de los cielos no depende de cómo me porto. Esa es la verdad. La Biblia dice que eso ya no importa, que lo que importa es mi fe en que el que murió por mí es Él. Él lo vale. Esta doctrina que es el centro del Evangelio, es el corazón del Evangelio, es la más desentendida en el mundo entero. Hay un señor que yo cito mucho, que es el señor Lewis, y es un hombre, un intelectual, no es forzosamente un teólogo, no es forzosamente un estudioso de la Biblia en el detalle, pero es un hombre que creyó en Dios y que hablaba cosas muy sabias acerca de Dios. Y él hizo una caricatura, hizo un libro que ahora se hizo en película para los niños, y él hizo esa obra de los cuentos de Narnia. En esa película hay unos niños que se pierden y que cometen un error en las leyes del bosque y tienen que morir. Pero el león, que es respetadísimo en ese bosque, dice que no muera ninguno de estos niños, yo voy a morir por ellos. Está mostrando, pero lo hizo a propósito, él quería mostrar la doctrina de la sustitución, del sustituto. Esa doctrina no se entiende el día de hoy. No la acepta la gente, no la cree. Acabamos de decir la clase pasada, el Señor no
les ha dado el encuentro con Él por ningún camino intelectual. Se los está dando por la locura del Evangelio. Por la locura del Evangelio, lo dice su palabra. ¿Recuerdan? Corintios 1, creo, 21 por ahí. Maravilloso. Entonces, lo que el Señor Jesús les estaba diciendo es: no vengo yo a cambiar la ley, vengo a cumplirla. ¿Qué quiere decir? Que Él iba a hacer el cumplimiento de la obra grandiosa de Dios. Consideren ustedes con los ojos vendados aquel que no comprende la doctrina de la sustitución, porque Él, Jesús, murió por nosotros. No lo alcanza a comprender la gente. Que damos gracias a Dios porque nos ha mostrado esto, ¿verdad? Vamos a ver esto que es interesante. ¿Cómo veían a Jesús? Jesús pasó de pronto de ser un desconocido a un maestro. Quiso dejar claro quién era Él, ya que no se le identificaba ni en los círculos de los filósofos, ni el de los escribas, mucho menos entre los fariseos. Sus enseñanzas eran interesantes, pero su vivir no se parecía a nada de lo que estaban acostumbrados a ver. No había ido a las escuelas filosóficas ni del conocimiento como se acostumbraba, o no se sentaba a los pies de algún maestro. Él de pronto empezó en su momento a hacer su trabajo, a hacer su predicación, sus milagros. Quienes observaban a Jesús se preguntaban: ¿quién es este que enseña y hace estas afirmaciones dogmáticas? O sea, estas predicaciones. ¿Quién es este hombre? Los líderes y la gente se sentían perplejos ante él. Pero no solo esto, criticó a los fariseos y a los escribas y a sus enseñanzas. Predicaba una doctrina extraordinaria de gracia y del amor de Dios y contaba parábolas magníficas, pero peor aún, se mezclaba con publicanos y pecadores, incluso comiendo con ellos. En realidad Jesús estaba predicando y practicando lo nunca antes, me faltó aquí en la redacción, una vida nunca antes vista, que no se parecía a la que llevaban los judíos más apegados a las Escrituras. Eso era interesante y alarmante. Pues claro, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? Y las preguntas que comenzaron a hacerle es: ¿quién es este maestro? ¿Por qué los critica? ¿Y nos está enseñando algo nuevo? ¿Vamos a borrar lo que conocíamos de Dios? ¿Va a dejar al Antiguo Testamento sepultado? ¿Qué va a hacer? Y estaban ahí. Se me acaba de perder mi ojo, muy bien. Entre los creyentes hay dos malentendidos. Vamos a ver las dos interpretaciones que dos vertientes que pueden tomar esta frase que voy a explicarles. Estos grandes malentendidos con los que se ha contaminado la enseñanza de Jesús en direcciones opuestas, pero vinculadas. Una corriente dice que los evangelios son solamente una nueva presentación de la ley y que Jesús vino a insistir en ello. Los romanos católicos creen eso. Jesús se portó muy bien, Él cumplió con el Padre y te enseña que debes portarte bien. Esa es la enseñanza romana católica, de veras. Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Pide perdón, arrepiéntate y pórtate bien, y a lo mejor llegas al cielo. Porque Jesús nomás vino a decir: pórtate bien. Eso es mentira. La otra dice que Jesús borró todas las enseñanzas pasadas y trajo su propia ley. Un mandamiento que cancela el pasado, ojo, y establece una imagen de Dios nueva y más agradable al hombre. Argumentan así a un Dios actual menos rudo que el pasado, más amoroso y menos castigador. Esa es la otra postura. Ya les he dicho yo que lamento, y perdónenme por citarlo otra vez, pero hubo alguien aquí con 18 años o 20 años de Biblia, de estudio bíblico, y todavía dijo: ¿cuándo dejó de ser malo Dios? ¿Cuándo es el momento en que deja de ser malo para ser bueno? Yo creo que nunca comprendió esto. Hubo alguien aquí que dijo: ¿cuándo es que Dios dejó de ser malo para ser el Dios bueno que conocemos ahora? Las dos direcciones están equivocadas. Una de que Jesús solamente vino a repetir lo mismo y a confirmar la ley. No. Vino a dar la gracia, vino a morir por nosotros, vino a ser el sustituto.
Vino a presentarse como Dios en persona, hizo tantas cosas, pero no vino a hacer lo mismo que estaba hecho. Sin Él no se hubiera reparado nada. Sí, Margarita. Ella sí entendió. Bravo. Sí, es el entendimiento que nos da Dios. ¿Verdad que usted no tiene una maestría en ciencias ni doctorado en...? No es necesario. Muy bien. Nada soy. Margarita, me va a quitar usted el puesto, mejor hasta ahí le dejamos. Entonces, quiero dejar claro, no es Jesús la repetición de todo lo que venía siendo Dios y hasta ahí, no es. Pero tampoco es pero tampoco Jesús dijo borrón y cuenta nueva. Muchos malinterpretan porque dicen, nos trajo un mandamiento. Entonces, todo se termina, todo el Antiguo Testamento se termina y nada más quiere a tu hermano como tú. A ver, ese mandamiento, lo digo primero con palabras complicadas, ese mandamiento es el catalizador de toda la ley. Es como un procesador. Queremos un jugo de naranja, le ponemos las naranjas y ya nos sale la reducción de aquello. Eso quiere decir un catalizador, algo que lo procesa. Ese mandamiento de amar al prójimo es solamente para que comprendamos hasta dónde tiene que ser ese amor en la ley. Desear para el otro abarca todo. Desear para el otro lo que yo deseo para mí. Es solamente la manera de decirlo y la manera de aplicarlo en nuestras vidas. De ninguna manera se derrumba todo lo demás para que ese sea el único mandamiento. Entonces, esos son los dos malentendidos que hay. Podríamos extendernos más, pero el propósito de mi clase se termina hasta ahí. Sí, pastor. Sí, y yo creo que nuestra carne pasa por ahí. Y pasa por ahí antes de llegar a madurar. Primero, tratamos de hacer lo necesario para salvarnos. Lo necesario para estar bien con Dios, pero porque nos amamos. Porque queremos al menos librarla.